Y bueno, para estos videos hay que ponerse elegante, porque para hablar de una selección así hay que estar elegante, acorde a sus futbolistas y acorde a su juego, obvio. ¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, esas editoriales que tanto les gustan a ustedes, hablando y analizando un poco el camino de las selecciones y en este caso, nuevamente Ecuador. Ya creo que hicimos 3 videos a lo largo de estas eliminatorias, o 4 quizás, sobre la selección ecuatoriana. Hicimos un video allá por comienzo de año, por comienzo de eliminatorias, con un periodo nuevo, un proceso nuevo en la selección ecuatoriana, de la mano de Gustavo Alfaro, un entrenador que llegaba y debutaba en una selección a nivel internacional, o sea, debutaba y le tocó Ecuador. Le tocó Ecuador, pero ya vamos a ir con eso. Primero, les voy a pedir a todos, obviamente me puse camisita para este video porque es muy especial. Hay que hablar de un equipo que ya está casi en Qatar, o sea, ya tiene garantizada, aunque sea el repechaje, a no ser que ocurra una catástrofe. O sea, se va a clasificar directo, pero a no ser que, si ocurre una catástrofe, va a estar en puesto de repechaje que al fin y al cabo lo va a saber jugar. Pero yo creo que va a clasificar directo. Les vuelvo a decir, me tocó izquierdo, tocó madera, para mí ya está clasificado. Y tenía ganas de hacer este video. Pero les voy a pedir que obviamente si rompen el botón a likes, si lo revientan, si llegamos, vamos a poner una neta muy alta. Si llegamos a 5.000 les voy a pedir, rompamos el botón a likes. Si llegamos a 5.000 likes, les prometo que esta semana, o entre esta semana y la otra, hago un directo especial reaccionando a todo el camino de la selección ecuatoriana en lo que va de eliminatorias. Hacemos un directo hablando nosotros así y viendo el camino de la selección ecuatoriana. Así que lo rompen a likes. Y otra cosa que les voy a pedir, como saben, este mes estamos trabajando con OneFootball, así que si se quieren descargar la aplicación para estar al día y estar actualizados con la selección ecuatoriana, con sus noticias, con las noticias de los jugadores también, se pueden marcar a un jugador como favorito y les va a llegar noticias al instante, estadísticas, todo lo que es información de fútbol, lo tienen ahí y en el primer comentario fijado se pueden descargar la aplicación. Así que nada, si hacen clic ahí, se la descargan, nos hacen un gran favor. Y ahora sí, vamos a arrancar con este gran video que tenía pensado hacerlo. ¿Por qué? Como saben, Juez Central para mí es de las mejores páginas de Instagram y de Twitter en cuanto a fútbol se refiere. Fútbol sudamericano, fútbol europeo, cualquier fútbol que se imaginen. Bueno, Juez Central siempre tiene esa data y esa estadística que quizás no está a la vista de todos. Sin embargo, cuando la lees decís, ah, con razón. Bueno, y en este caso se me ocurrió hacer una editorial en base a lo que puso Juez Central, que obviamente lo pueden ir a seguir en sus redes. Puso esto, lo siguiente, escuchen. Ayer Ecuador aseguró al menos repechaje para Qatar 2022, que es lo que venimos hablando. Con el plantel más joven de la eliminatoria, ha mantenido un promedio de edad de 24 años a lo largo de toda la eliminatoria. 4 años menor que Colombia, 6 años menor que Chile. Por ejemplo, o sea, esta cifra es terrible, es tremendo. Toda de Gustavo Alfaro, que se atrevió a apartar a varias vacas sagradas y jugársela por los juveniles. Siempre escuchando a Jorge Célico, el tremendo formador que se encarga de las selecciones juveniles de Ecuador. Estos chicos jugarán su primer mundial y el proceso apenas comienza. Tremendo Ecuador. Bueno, primero que nada, vamos a aplaudir porque son terribles las palabras que se mandó ahí Juez Central. Y es un poco lo que venimos hablando durante todo el año, lo que vinimos hablando, lo que vinimos analizando, lo que vinimos viendo. Yo en varias ocasiones les remarqué a los ecuatorianos que para mí por momentos se le pegaba de más a esta selección y quizás más a Alfaro obviamente, pero ya vamos a entrar en detalle con lo de Gustavo porque una de las cosas que más recalco de él, que más me gusta resaltar, es que siempre puso el pecho por delante del plantel. Siempre la responsabilidad se la cargó él y siempre dijo, es responsabilidad mía. Y eso es algo muy positivo de cara a que tiene futbolistas muy jóvenes en su plantel. Allá en ese entonces, cuando arrancó este proceso de Gustavo Alfaro en la selección, yo les dije que tenía una tarea muy complicada para mí Alfaro en ese momento, que era justamente lo que remarcó Juez Central,
que es sacar a los jugadores experimentados y armar un mix, dejar pasar a nuevas generaciones que renueven un poco el oxígeno, el aire que hay en el vestuario, que venga aire fresco, que venga jugadores que tienen ganas y tienen hambre de más. Y obviamente mezclarlos con algunos experimentados que vayan marcando el camino, como es el caso de Ener Valencia, como es el caso de Ángel Mena, entre otros. Por ejemplo, otros futbolistas que están ahí, que son experimentados y que quieren marcar el camino, pero obviamente siempre apoyado por los juveniles. Otra de las cosas que siempre he remarcado de Gustavo Alfaro, ya dije remarcar como 40 veces, pero me gusta esa palabra, es que siempre tomó como ser el padre de estas generaciones bajas, de estas generaciones inferiores, digamos, no bajas. De estas generaciones inferiores que con poca edad terminan llegando a su primera eliminatoria, terminan debutando en la selección. Caso Piero Hincapié, caso Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento. ¿Cómo me voy a olvidar de Jeremy Sarmiento? Un futbolista que hoy juega en la selección ecuatoriana gracias a Jorge Célico, muchachos. Jorge Célico fue el principal personaje, la principal persona por la que hoy Jeremy Sarmiento tiene los colores de la tricolor. O sea, tiene los colores de la tri, de Ecuador. Eso es terrible, pero bueno, los que quieran conocer la historia de Jeremy Sarmiento y quieran conocer también por qué estoy diciendo que Jorge Célico es un personaje fundamental en esto, pueden ir a ver al canal de historia Yo Janito, que lo van a tener en primer comentario fijado también. Obviamente que una de las cosas que más me gustó de Alfaro fue esto que les venía remarcando, que hizo debutar jugadores nuevos, que los fue llevando de a poco. Piero Hincapié, recordemos, no era titular indiscutido, Gonzalo Plata tampoco, Moisés Caicedo sí, Moisés Caicedo es un jugador al que lo tiró de una a la cancha y le respondió muy bien, pero siempre fue llevando de a poco a cada futbolista que le tocó, y esa es una de las cualidades que más remarco siempre de Alfaro, que está siempre poniendo el pecho por delante de ellos para que la presión no se los lleve y para que la presión tampoco les haga bajar el nivel. Y obviamente dentro de la cancha estos muchachos le respondieron a la perfección. Una selección que desde abajo hacia arriba está, de la línea de abajo hacia arriba está cada vez mejor. Siempre rindiendo al máximo, siempre corriendo la pelota hasta el final, haciendo historia, ganando en Chile cuando hacía... Creo que nunca le había ganado, creo que ese dato lo había tirado en ese momento, nunca le había ganado en Chile por eliminatorias a Chile, Ecuador, y lo logró este año. Lo logró de la mano de Gustavo Alfaro, lo logró de la mano de esta nueva generación, y este proceso recién comienza. Otra de las cosas que les había dicho es que no se la agarren con Alfaro ni con el plantel si no clasificaban a este mundial, porque es un proceso que lleva tiempo, y estos futbolistas son la generación más joven. Me animaría a decir que están ahí palo a palo con Venezuela. Venezuela también tiene una generación muy joven, pero Ecuador creo que es un poquito más joven todavía, que va a ir al Mundial. Y cuando arrancó el año era impensado quizás pensar en que Ecuador iba a quedar tercero de las eliminatorias por detrás de Brasil y Argentina. Era impensado ver la cantidad de puntos que sacó. Y eso que perdió bastantes. O sea, perdió bastantes puntos en el camino, que quizás con un plantel más experimentado, que sepa jugar los partidos que son clave, hoy estaría más arriba. Sin embargo, aprendió a jugar esos partidos. Aprendió a base de perder, aprendió a base de empatar también, aprendió a ganar también. Y obviamente, uno de los partidos bisagra, uno de los partidos consagratorios para esta selección, que creo que a partir de ese momento se le empezó a dar el valor que tiene hoy en día, es el partido con Chile. El partido con Chile fue fundamental para el descargo que tenía esa selección. Esa selección venía de críticas injustas para mí. Venía de muchas críticas injustas. No estoy hablando ni de pueblo ecuatoriano, nada por el estilo. Estoy hablando de, por lo general, mis colegas, los periodistas, que critican por demás. Y bueno, y obviamente no ven lo que hay detrás, el proceso que lleva esto. Que no es de un día para otro dar vuelta así la tortilla y decir, bueno, clasificamos punteros al Mundial por las eliminatorias ganando todos los partidos. No es así. Hay que ir paso a paso, hay que ir partido a partido, como diría el Cholo Simeone, que estuve viendo la serie, la recomiendo, muy buena. Y bueno, fueron varios acontecimientos que fueron alimentando esta eliminatoria que tuvo la selección ecuatoriana, que fue de menor a mayor, de eso no tengo dudas. Arrancó allá cuando jugó con Argentina, en un partido que no mereció perder para mí. Vuelvo a repetirlo, lo dije en ese momento, Ecuador no mereció perder con Argentina.
Es más, me animaría a decir que si le dabas 10 minutos más quizás hasta lo empataba. Porque verdaderamente jugó muy bien. Para mí el jugador fundamental de esta selección es Moisés Caicedo, es el motor del equipo, sin el motor el equipo no funciona y por lo general cuando no está presente al 100% se nota dentro de la cancha. ¿Cómo olvidarme también de otro de los jugadores fundamentales como es Gonzalo Plata? Un tipo que te desequilibra en el 1 a 1, un tipo que te gana en velocidad todas las pelotas, que te da la pelota redonda al pie, que baja a defender si es necesario y que obviamente también aporta en el mediocampo. Baja a buscar la pelota, se encarga de llevarla hacia arriba, es un nexo entre los delanteros y el mediocampo. Una de las falencias que tiene esta selección, yo lo he exhibido en varias ocasiones, que para mí le falta un 9. Pero bueno, fíjense que sin un 9 goleador, que es lo que le está faltando, el otro día la embocó Estrada, estuvo bueno eso, quizás le aporta a lo que es personalmente a él, y el decir, bueno, me voy a destapar. Obviamente tuvo muchas más y no las pudo meter, pero bueno, es bueno eso también. Y otra de las falencias que quizás estos dos partidos para mí fueron fundamentales para decantar que el arco se lo tiene que quedar Galíndez. Galíndez atajó muy bien el otro día frente a Perú. También cuando le tocó entrar contra Brasil lo hizo muy bien. Así que me parece que está perfecto ahí en el arco. Esta doble fecha, en cuanto a puntos, no fue la mejor, pero para mí en cuanto a juego sí fue la mejor. Se le plantó cara a cara a Brasil. Estaba jugando con un jugador menos y se le plantó cara a cara. Lo fue a buscar igual. Después, obviamente, terminan expulsando también a Emerson. ¿Era? Sí, Emerson creo que es el que termina expulsando. Y se equilibra un poco el 10 contra 10. Pero se le plantó de igual a igual. Le jugó de igual a igual a una selección como Brasil, que no vino a jugar con suplentes. Jugó con los que eran titulares, 6, más o menos 7. Y obviamente también puso 5 jugadores que son suplentes, pero que también pueden ser titulares en la selección brasileña. Y se le plantó cara a cara. Se le puso de igual a igual. Y no tengo dudas que va a hacer lo mismo con Argentina. Y que si hay una de las selecciones que le puede sacar el invicto a la era Scaloni, es Ecuador tranquilamente. En la Copa América le jugó muy bien. En la Copa América, si no era por esos errores defensivos que tuvo al final, que lo hicieron mejor jugador a Piero Hincapié, esos errores defensivos que estuvo sobre el final del partido frente a Argentina, que le terminan decantando el partido hacia la balanza de Scaloni, también lo hizo muy bien Ecuador ese partido. Jugó muy bien, se le plantó. Y eso remarco esto porque un plantel tan joven, que se te plante de igual a igual, que te falte el respeto futbolísticamente hablando, eso también implica una responsabilidad por parte de los técnicos, del técnico en este caso que es Gustavo Alfaro, y obviamente de la mentalidad ganadora que están teniendo estos futbolistas que la están rompiendo en sus clubes, como es el caso de Gonzalo Plata, de Piero Hincapié, que están en el Leverkusen y en Valladolid rompiéndola. En el Brighton venía jugando muy bien Jeremy Sarmiento, se terminó lesionando. Ojalá pueda recuperarse pronto porque fin de año viene Qatar, viene Qatar. Uno de los que no tiene su mejor actualidad en su club, que es Moisés Caicedo, en la selección siempre rinde, es terrible. Me hace acordar, ¿saben a qué me hace acordar mucho esa historia así? No en cuanto a juego. A Javier Mascherano, un tipo que en los clubes en donde pasó, a veces jugaba, a veces no, pero en la selección se ponía la remera y era como una locomotora. Era terrible lo que generaba Mascherano dentro de la cancha y en ese medio campo. Y me hace acordar mucho a Moisés Caicedo, que quizás no está pasando por su mejor momento, pero ahora va a estar en el Brighton. Así que estén atentos ahí, síganlo de cerca. Obviamente lo siguen acá en Suda, así que se suscriben y activan la campanita. Pero bueno, nada. Ahora se le vienen 2 partidos para relajar y terminar de redondear una buena eliminatoria a Ecuador, que obviamente va a ser frente a Argentina uno de ellos, así que nada, por mí que nos saquen el invicto. Ustedes ya saben que para mí Argentina tiene que perder el invicto antes de llegar al Mundial, porque no tiene que llegar con esa responsabilidad de mantener el invicto al Mundial. Hay que llegar más relajado, más tranquilo, más como con humildad, digamos. ¿Qué es lo que está haciendo Ecuador? Ecuador llega con bastante humildad, eso me gusta, y obviamente es un trabajo silencioso, que es responsabilidad del plantel que tiene hoy en día Gustavo Alfaro, y de Gustavo Alfaro y también de Jorge Célico, que es fundamental en este equipo. El otro día se provocó eso de que empató el partido 1-1 por culpa de que un utilero no tenía la remera, pero fíjense lo sobrado que hoy en día está Ecuador,
que incluso con esos errores, que obviamente se corrigen, y es más, no creo que vuelvan a suceder, sigue en carrera y sigue en tercera posición, sacando 2 puntos de 6, sigue de tercera posición. Así que nada, terrible lo de esta selección. Ustedes ya saben lo que a mí me sorprende. Lo venimos siguiendo durante todo el año. Vimos la evolución de los jugadores. ¿Qué más se puede decir de esta selección? Obviamente me puse elegante para hablar de una selección que tiene futbolistas elegantes. Que tiene futbolistas que de acá a futuro no tengo dudas que van a dar de qué hablar. Y acuérdense a fin de año, cuando termine el Mundial y veamos a los futbolistas de Ecuador en qué clubes. Nada, quiero que guarden este clip. Quiero que lo guarden, y háganme acordar a fin de año cuando le toque a Gonzalo Plata irse a... No voy a tirar nombres, pero bueno, cuando le toque irse a un club gigante de Europa, cuando se peleen por Piero Hincapié, cuando se peleen por Félix Torres, también un futbolista que no nombré, pero también está haciendo las cosas muy bien. Grueso es otro de los pilares fundamentales. El otro día jugó un partidazo frente a Perú. Un socio de 10 que tiene Moisés Caicedo. ¿Qué más puedo nombrarles? Byron Castillo, también un lateral de la concha de la lora. Pervis Estupiñán, ¿cómo me voy a olvidar de Pervis Estupiñán? Terrible lo que juega Pervis. Hay de todo en esta selección y no tengo dudas que va a seguir por este camino. Así que nada, se suscriben, activan la campanita, nos veremos en el siguiente video sudamericanos y como les dije, bueno, rompan el botón de likes, de abajo del video y si llegamos a 5000, que es una meta muy complicada, pero bueno, yo confío en ustedes. Nada, hacemos el video ese hablando sobre las eliminatorias y repasando todo el trayecto que tuvo. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y chao chao.